Crecen los mejores amores, crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Animada el rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. Bueno, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Gracias por sintonizarnos una vez más. Ya estamos por cumplir 2 años, creo. Me lo está aseverando el productor, Tomás Viu. Me dice que sí. Así que yo le creo a él porque él es más creíble que yo. Y bueno, digo, me acuerdo de las frases después de muchos años, yo no lo voté. ¿Se acuerdan de eso? Yo no lo voté. Eso marca la presencia de un hombre, de un tiempo, de una década. El yo no lo voté. La pregunta, ¿por qué? Faltaba la fanfarria del Alto Perú en el Banco Central cuando Domingo Cavallo llegó a visitar al actual presidente del banco, y tampoco nadie lo salió a desmentir cuando dijo esto es lo más parecido a los 90 que hay. Entonces, cuando uno se entera que en el día de hoy, en el boletín oficial, por decreto, el presidente Macri vendió todas las acciones del Estado que tenían en parte de las empresas energéticas de todo el país, inclusive las termonucleares, entonces uno dice, bueno, claro, está bien, es lógico, a mí no me vuelve loco ni me desespera, porque uno sabía que venían a esto. El que no sabía que venían a esto y a muchas otras cosas más, como dijo el presidente, en algo realmente largo, fuera de lo acostumbrado para el presidente Macri, el hablar mucho, como habló el otro día en el Centro Cultural Kirchner, y sin papeles. Dijo, hay mucha universidad, hay mucho sindicato, ahí estaba la tríada de la CGT, sin parpadear, sin ponerse colorados. Y lo que se viene son las reformas impositivas. Ya habló el ministro de Economía, ahí no me meto porque no conozco mucho, ya lo traeré a Arelovich para que me cuente. Se vendrá la reforma laboral y hablará el ministro de Trabajo, que no tiene un buen antecedente desde inclusive su padre, ¿no? Pero bueno, es lo que está pasando. Hoy sábado comienzan las colectividades, esta noche. Deberían haber comenzado ayer, pero en homenaje a los muertos en el atentado de Nueva York, de los cuales hubo 8 personas fallecidas y de esas 8, 5 eran de aquí de Rosario, se decretó duelo en nuestra ciudad y la fiesta que iba a comenzar ayer va a comenzar en el día de hoy. Nuestras condolencias desde aquí para todos los familiares de las víctimas de aquí de la ciudad de Rosario y obviamente también de aquellas que no lo eran. Vamos a compartir quiénes son los anunciantes desde el pie de esta construcción colectiva. Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario. Federación de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores del Algodón de la República Argentina. OSIAT Salud, obra social para el personal de la industria aceitera, desmotadora y afines de la República Argentina. Bueno, vamos a presentar a nuestros invitados. Por un lado, delegado de Cargill, allá en Villa Gobernador Galvez, Marco Pozzi. ¿Cómo te va? A vos te toca el primer mate si querés. Para eso te sentaste acá al lado mío. Exactamente. Mariano Musi, médico asesor. ¿Cómo te va, Mariano? ¿Cómo andás? Bien. Muy bien. Y Esteban Friedman, que es psicólogo, asesor también del sindicato. Y hoy el tema tiene que ver con la salud laboral. Pero me marcaba recién
Esteban, y es cierto, recordar dos cosas, porque él me tiró el fallecimiento de un militante social de toda su vida, como lo es, porque lo sigue siendo, con Guricito, con Canción para mi América, esa canción que dice dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Digo, también esto dedicado a Santiago Maldonado, ¿no? Que fue en un gesto de solidaridad y terminó muerto por ser solidario. Bueno, Daniel Biglietti se nos fue, esto me lo marcaba recién Esteban y es bueno recordarlo. Y también en la semana hubiese cumplido 70 años Raúl Carnota. Así que para ambos nuestro recuerdo. El tema de hoy es la salud laboral. Y yo recuerdo, como le decía hace un ratito, haber participado de un encuentro que organizó el sindicato sobre salud laboral, o no sé bien cuál era la definición, donde el técnico correspondiente decía, uno por ir a trabajar no puede perder ni una uña. ¿Está? Y hablábamos antes de empezar el programa, de decir, bueno, las enfermedades laborales o la salud laboral está reconocida por el sistema, está amparada por los distintos mecanismos que hacen a que un trabajador sale de su casa, cumple con sus 8 horas de laburo, vuelve y está seguro que por el solo hecho de ir a trabajar dentro de 20 años no se va a enfermar de algo, o tenemos dudas sobre eso? No, tenemos dudas sobre eso. Tenemos dudas sobre eso. ¿Mate? En principio lo que vos nombrabas, las enfermedades laborales. Las enfermedades laborales es posible que se piensen que están definidas por algún criterio científico estricto, alguna definición de la ciencia médica o del campo de la psicología. Sí. Y bueno, de hecho esto no es así. En la legislación nuestra, las enfermedades laborales constituyen un listado que fue negociado en los años 90, como nos recordaba Esteban recién, entre las centrales sindicales, la CGT sobre todo y el gobierno menemista. Se editó este listado de enfermedades más basado en una regulación de costos con el sistema que se aplicaba en ese momento, que era un sistema de seguro, que es el que tenemos actualmente, el sistema de las ART. Las enfermedades que están listadas ahí son negociadas. Las enfermedades laborales como tales exceden en mucho lo que está en ese listado. Vos me decías también, como hacías referencia a que él había dicho algo fuera del programa, cuando hablábamos antes de comenzar, las enfermedades laborales están negadas, y están negadas por distintos niveles. Sí. ¿Por qué niveles? Bueno, mira, existe todo un mecanismo ideológico para negar la responsabilidad de un empresario sobre la salud de sus trabajadores. ¿Va a tomar un mate? Sí, por supuesto. Bueno, te lo va a pasar ahí tu compañero. Buenísimo. La primera instancia de esto, no sé si hay una primera en orden, pero una de las importantes en esto es la propia formación médica. En el espacio de formación médica, las disciplinas que tienen que ver con el trabajo toman al trabajo como el empleo. El médico laboral es un médico formado en estudiar los aspectos del empleo en cuanto tal y las relaciones legales que esto tiene en la legislación argentina. Si uno revisa las historias clínicas de un hospital general o de un sanatorio y observa ahí cuántos médicos preguntan por la dimensión trabajo o suponen o intuyen una relación entre el problema de salud que trae su paciente y el trabajo de su paciente, te encontrarías con nada. Habitualmente el médico no indaga en esta dimensión porque no corresponde a su formación, no ha estado... Claro, la pregunta sería, ¿usted de qué trabaja? Y ahí empezar... Claro. Esencialmente, si vos consideras que la mitad de la vida la persona está trabajando... Y esto desde la terraza, desde la cuestión psicológica, sí. ¿Cómo se ve, cómo se mira, cómo lo observás vos a este tema de las enfermedades laborales o de la salud laboral? No sé por dónde, digamos, ¿cuál es el eje, si es la enfermedad laboral o la salud laboral? En principio nosotros pensamos que es la salud. Pues partimos de una pregunta, de una vuelta que le dio un psiquiatra psicoanalista francés que se llama Christophe Dejours,
que el tipo dejó de preguntarse por la enfermedad en particular y pasó a preguntarse fundamentalmente por qué alguien que trabaja en estas condiciones no se vuelve loco. Es decir, invierte la pregunta, ¿no? Y claro, cuando uno ve en las condiciones que trabajan miles y miles de compañeros en las distintas plantas de cualquiera de las ramas industriales, o en cualquier trabajo en sí, en general uno se encuentra con que el laburante tiene que llevar adelante una enorme cantidad de tareas por fuera de lo que el patrón le prescribe para defenderse precisamente de ese malestar. Pero sí, en el laburo, en cualquier trabajo, se sufre, se enferma y se accidenta. Y esa dimensión, digamos, bueno, tiene múltiples condicionamientos. Hay uno central con el que trabajamos mucho que tiene que ver con que nunca el laburante hace lo que el patrón le dice que haga. Porque si haría lo que el patrón le dice que haga, la máquina no funciona. Y así eso lo sabe cualquiera en cualquier puesto de laburo, incluso acá, los compañeros que laburan acá, saben que si cumplen a rajatabla las órdenes, la prescripción de lo que le dicen que tiene que hacer, la cosa no funciona. Para que la cosa funcione requiere de la inteligencia del laburante, requiere de las mañas, de las trampas, de las cosas que el laburante puede hacer para hacer que la cosa ande y para sufrir menos. El tema es que en ese marco, para intentar sufrir menos en el laburo, muchas veces también el laburante se expone a más riesgos o se expone a riesgos, ¿no? Solamente el patrón detiene ese proceso de vos podés laburar haciendo otras cosas de lo que yo te digo cuando sucede un accidente o cuando sucede un evento. Si no, lo deja correr porque la cosa así anda y así sale la producción. Frente a eso nos enfrentamos todos los días de alguna manera. Entonces, centralmente lo que nosotros intentamos poner sobre la mesa, con lo que intentamos laburar, que es lo que laburamos con los compañeros aceiteros de las distintas plantas y demás, es que nosotros intentamos construir un debate y una reflexión sobre el laburo real, no sobre lo que dicen los patrones que tenemos que hacer y por lo que ellos pagan nuestro seguro a la RT. La empresa dice, bueno, acá en este puesto de trabajo este tipo tiene que hacer esto, por lo tanto los riesgos por lo que yo voy a pagar la prima son estos. Pero en realidad eso es una ficción, porque después el compañero hace muchas otras cosas lo que dice eso y por lo que se paga ese riesgo. ¿Se entiende? Es complejo ese movimiento, pero nosotros entendemos, y la experiencia también indica eso, que lo central tiene que ver con cómo desde el mundo del trabajo, y más en un momento como este, donde la ofensiva del capital es brutal, parte de esto es lo que vos decías al principio en relación a los decretos de Macri del día de hoy, pero es algo que lo estamos vivenciando todos los días, y por lo tanto en la medida que ellos avanzan, nuestras condiciones de salud y de trabajo retroceden. Por lo tanto tenemos más riesgo de enfermarnos, más riesgo de sufrir, y tenemos más riesgo de accidentarnos también. Otra solidaridad que me olvidé decir al principio era con los trabajadores de Unilever, que no es una empresa en proceso de quiebra, ni mucho menos, una empresa que da superávit y que ha decidido dejar 65 trabajadores en la calle. Marco, vos sos delegado de Cargill allá en Villa Gobernador Galvez, sos trabajador aceitero, y la pregunta es si vos desde tu lugar como trabajador asentís lo que dicen tanto el médico como el psicólogo, ¿no? Sí, vos contaste, antes de empezar el programa, decías que hace un tiempo largo ya te había encontrado en una reunión de capacitación de seguridad nuestra y bueno, vos bien sabés que el sindicato nuestro y la federación siempre apostó fuerte a cuidar la salud de los trabajadores como la segunda pata después del salario, y para nosotros fue importante porque es una vuelta más que le dimos al cuidado de la salud de los trabajadores e incorporarlo a ellos dos, porque es como dice Esteban, terminás encontrándote con la angustia del trabajador, no por el trabajo que realiza, sino por su vida misma. El trabajador no va vacío a la fábrica y por ahí no solamente la forma de prevenir un accidente es poner un cubrecadena para que no le agarre la mano, sino es
trabajar sobre la cabeza, la conciencia y la realidad que vive cada compañero. Entonces, el hecho de empezar a trabajar con ellos en ese sentido nos ayudó mucho. Aparecieron muchas angustias en la mayoría de los grupos de trabajo. Hemos formado muchas herramientas. Estamos en condiciones de discutir ausentismo con cualquier patrón que venga a querer hablar, porque si nosotros tenemos un índice de ausentismo alto, es meramente por una cuestión de que la fábrica te enferma, te lastima. Entonces sí, yo creo que esta es la forma y hay que seguir así. La fábrica te enferma y la fábrica te lastima. Sí. A mí me pareció bastante duro. Es una realidad desde el momento en que vos te pones a pensar que quien te contrata porque vos sos capaz de mover cosas inteligentemente, no porque seas un ser humano. Si yo tuviera una máquina que pudiera cumplir ese error, que todavía no la tenemos, yo le pagaría una máquina como empresario. En ese sentido, todas las estrategias, inclusive las nuevas estrategias de reforma de las relaciones laborales que está impulsando este gobierno, incluso esas impactan en la salud en la medida en que impactan en las relaciones de poder entre los trabajadores y las empresas. Dicho de otra manera, esto que señalaba Esteban es harto frecuente. Vos revisás los riesgos declarados en las diversas plantas aceiteras, o al menos en 3 plantas aceiteras que tienen procesos de trabajo casi idénticos, casi los mismos, y te encontrás que las 3 declaran riesgos totalmente distintos. La mayoría no declara nada, y la que declara 2 o 3 riesgos de lo que hay. Cuando vos bajás a la planta, el bajar es una metáfora de concretud, ¿no? De ir al terreno. No, está claro. Cuando vas al terreno te encontrás con que los riesgos son otros totalmente diferentes, absolutamente diferentes, y con que el trabajo también es diferente. Eso es una manera de asegurar por un trabajo que no existe. Todo lo que ocurra realmente en ese desgaste que produce el trabajo se incrementa si vos le agregás inseguridad laboral. Si yo me expongo a determinada sustancia tóxica y con mi salario llego a fin de mes y repentinamente mi salario ya no me alcanza más para llegar a fin de mes y me dicen, bueno, hacé 12 horas extra todos los días, con esta nueva modalidad de compensatoria que van a poner, 12 horas extra todos los días, mi exposición a esa sustancia tóxica va a aumentar porque yo necesito el salario para vivir. Esto es tan simple como se da. Y el trabajador que se enfrenta a esa realidad, que habíamos hablado recién un poco de la angustia, sí, se encuentra con esa relación angustiosa, ¿no? De, si yo me doy cuenta de esta exposición como laburante, la primera impresión cuando vos entras en una caldera y no has trabajado en una caldera de las empresas es, yo ni muerto trabajo acá. Claro. Sin embargo, el compañero va. El compañero va y de la misma manera se enferma. De la misma manera que probablemente el compañero diría, yo no atiendo a alguien todo ensangrentado como lo atendés vos, que sos médico. Se dan esas... Sí. Cuando... hablaba recién con Marco, él decía que en los grupos de trabajo se encontró mucha angustia en los trabajadores. ¿De dónde pensás que, bueno, ya él aclaró algunos temas, sí, ¿no? Pero bueno, se traen cosas también personales, se traen cosas, y se traen cosas de fuera y uno se va a encontrar con algo que no le es grato muchas veces. Sí. A mí me parece que lo que hay que situar es que en este campo entre la salud y el trabajo lo que está siempre en juego es el conflicto con la organización del trabajo. El conflicto del sujeto, del individuo, de la persona, con la organización del trabajo. Y la organización del trabajo, con todos sus matices, siempre es una tecnología de dominación de la fuerza de trabajo. O sea, siempre implica una tecnología de dominación de la fuerza de trabajo. Por lo tanto, el tipo de relación que vos estableces con la jerarquía, es decir, con tu supervisor, el tipo de relación que tenés con tus pares, con tus compañeros, los grados de autonomía que tenés para desarrollar tu tarea, los grados de inventiva, de capacidad creativa que podés volcarla a tu tarea y demás, juegan permanentemente en la forma en que uno se siente mientras está laburando.
está laburando y cuánto se va del laburo, por supuesto. Nosotros en general trabajamos con la idea de ansiedad, digamos, es decir, aquello que tiene que ver con lo que se desata frente al riesgo que no se puede prever. Y el problema es que en general no se puede prever todos los riesgos y uno sabe que entra a laburar en condiciones donde no están todos los riesgos prevenidos, ¿no? Entonces el tipo que entra ahí sabe que va a pisar soja todo el día, que va a respirar distintos tipos de cosas, necesita de alguna manera construir mecanismos para bancarse e ir a laburar ahí. Muchas veces esos mecanismos lo que hacen es negar el riesgo. Otras veces no, y eso hace eclosión, ¿no? Porque uno carga con todo ese malestar. La negación del riesgo es por ahí ingresar a un lugar donde uno no sabe si va a salir. Por ejemplo. Por ejemplo, el problema es que si vos pensás eso, no podés entrar a laburar. No entras. Entonces, por ejemplo... Y eso digo, la cuestión psicológica, vos me hablabas hace un ratito de te cubre una sola hernia. Si tenés dos, no te la cubre. Claro. Digo, ¿el tema psicológico está previsto, está cubierto dentro de los riesgos de salud laboral? En la legislación argentina no. En la legislación argentina no está en el listado de enfermedades profesionales. Si vos vas a la página de la superintendencia, etcétera, en todos lados figura el riesgo psicosocial como algo que ya hace muchos años hay que prestarle atención. Pero a la hora de voy a ir a denunciar algo por el camino formal, no existe tal riesgo. Y no existe porque se mete precisamente con uno de los puntos centrales. Unos puntos centrales que tiene que ver con quién decide la cosa acá, quién controla acá el proceso. ¿Qué capacidad tenemos los laburantes de definir qué hacemos, qué no hacemos y hacia dónde va la producción? O sea, ¿qué capacidad tenemos nosotros de decirle al supervisor, no, esto lo vamos a hacer de esta otra manera? Porque nos ponemos, nos enfrentamos a menos riesgos. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con la subjetividad, centralmente con la subjetividad, bueno, la empresa tiende a aplanarlo, a hacerlo desaparecer. O sea, bueno, vos sos una maquinita, venís, cumplí tu horario, a lo sumo serán problemas que traes de afuera. Bueno, nosotros sabemos que eso no es así, sabemos también que esto de lo que estamos hablando tiene una alta injerencia en los problemas de la accidentabilidad. Digamos, la forma en que el tipo está laburando, cómo se siente en el momento que está laburando y qué capacidades tiene para llevar adelante las tareas. Bueno, Salvando, sí. Perdón, quiero hacer un agregado en relación a esto. El principal problema en relación a esto tiene que ver con la precariedad laboral. Digo, los accidentes que hemos tenido en la región al respecto tiene que ver con contratistas, con compañeros contratados que las empresas meten por abajo o con algún sector de algún sindicato burocrático que funciona con esa lógica. Por lo tanto, el compañero entra sin conocer, intentando quedar en el puesto, se expone a mucho más riesgo porque siente la necesidad de hacer cosas para poder conseguir el puesto de laburo, y así hemos visto situaciones terribles donde hemos visto morir compañeros en los últimos meses, muchos. Sí, cosa que se sabe incluso científicamente. Esto, o sea, se ha probado con estudios que han dirigido gente que actualmente está en el Ministerio de Trabajo de la provincia. La relación entre el tipo de contratación y la tasa de accidentes es absolutamente desfavorable para los contratistas. De hecho, en las tablas de fábrica, el detalle de accidente tercerizado no existe. Entonces, en la fábrica nadie se accidenta. Claro. Se accidenta sí de Porque una esa empresa gente no existe, y, claro. o sea, por lo tanto no se accidenta. Directamente no se los cuenta. ¿Se va a hacer un cuadernillo, se va a hacer un material gráfico con respecto a esto? Sí, aprovechamos que tenemos asesores que saben leer y escribir Está bueno. y vamos a hacer va a salir un manual para el delegado paritario de seguridad. Ajá. Va a tener aporte de ellos dos, de Luciana, que es nuestra abogada que nos acompaña, de Paula Lozano, que es abogada en Capital. Y no sé si algún otro aporte más se le agregará. Por ahí escribimos algo los trabajadores, nos animamos y escribimos también. Eso va a ir a parar al paritario. Sí. Bien. Sí,
hay una cuestión central, digamos, de este sindicato y de la Federación de Aceiteros en general, que nosotros en la provincia tenemos ley de higiene y seguridad, por lo tanto en todas las plantas hay comités mixtos de higiene y seguridad. La ley de comité mixto, digamos. Esto genera una paritaria específica sobre el tema salud y condiciones de trabajo permanentemente. Por lo tanto, es una herramienta que ha permitido avanzar, al menos en poner en la agenda de debate algunas cuestiones. La Federación, en su última paritaria nacional, logra situar que los comités mixtos deben entrar en todo el país. Si bien la ley de comité mixto solo en la provincia, y en la provincia de Buenos Aires hay una desde hace algunos menos años, bueno, la Federación Aceitera hace que se trabaje una política para que los comités mixtos estén en todo el país y en todos los lugares. Por lo tanto, es una herramienta que nos permite dar esa pelea por la salud y las condiciones de trabajo en la fábrica, al interior de cada comisión interna, al interior de cada uno de los lugares. Y el manual viene, en cierto sentido, a acompañar ese trabajo, digamos, a fortalecer ese trabajo, a tratar de brindar herramientas a los compañeros para ver qué hacen una vez que tenemos el comité formado. Bueno, se terminó. No hay más tiempo, a eso me refiero. El tema no se terminó, es extenso, tanto como la vida de cada uno de los trabajadores, importante como tal. Ojalá, esto es, digamos, estamos en sábado, usted sabe que grabamos un par de días antes, el sindicato, la federación están en conflicto con el ministerio porque, bueno, no salen unos papelitos que tienen que salir, es una formalidad administrativa que no se está cumpliendo. La federación lanzó un paro, se fue a una conciliación obligatoria dictada por el mismo ministerio. No creo que hoy sábado se haya solucionado el tema, pero puede ser, quizás hay algunos días en el medio de aquí hasta el sábado, pero si no es así, estén atentos, ¿no? Porque es otra forma de perversión por parte, en este caso, del Ministerio de Trabajo de la Nación, de no homologar cosas que los trabajadores ya consiguieron, como fue su sueldo, como fueron elecciones dentro del sindicato, como fueron las elecciones en la federación, y cómo le está complicando la vida a la federación en cuanto al tema de la obra social, porque no puede nombrar a sus directivos y estos a su vez no pueden pagarle a los proveedores y estos a su vez no van a terminar atendiendo a los trabajadores. O sea, la responsabilidad le cabe enteramente al Ministerio de Trabajo por algún problema que pueda llegar a haber por no atención de los trabajadores aceiteros. Como le decimos siempre, no hemos sido los primeros, tampoco vamos a ser los últimos. Si quieren ver o escuchar algo más sobre esto, hoy es sábado, mañana domingo a partir de las 8 de la mañana, nunca lo había dicho, me acordé ahora, El Canto del Viento por LT8, a partir de las 8 de la mañana, ahí vamos a estar haciendo algo de radio. Un abrazo, muchísimas gracias a los tres por haber venido y aclarar algunas cositas, y nos encontramos el sábado que viene. Chau y gracias.